1172 después de Cristo, ¿ya? Entonces, ahí nosotros tenemos en esta línea de tiempo lo que nos muestra de la cultura tihuanacota, ¿ya? Bueno, en el periodo aldeano, vamos a ver entre 1500 al año 45 después de Cristo, ¿ya? En 1500 antes de Cristo al año 45 después de Cristo, esta fue la época en la que el Tiwanaku comenzó como una aldea, ¿sí? Como pueden ver, es muy pequeñito, ¿sí? Una aldea puede ser comparada, yo que sé, a 10 casitas, digamos, y eso menos de 10 casitas, era una situación muy chiquita. Ya en esa época Tiwanaku todavía no era una gran cultura, como después fue conocida. En la época urbana, entre el 45 después de Cristo al 700 después de Cristo, vamos a tener el Tiwanaku más extenso, ¿no? Más expandido, ¿sí? Se encontraba en pleno auge o progreso, ¿no? Porque ya va creciendo mucho más, porque la población va creciendo, se van a construir grandes obras en ese proceso, ¿sí? Y en este periodo de la época urbana es cuando nosotros vamos a ver la construcción del templo ceremonial de Tiwanaku. En el periodo expansivo ya podemos ir viendo, si ustedes comparan el mapa, a un principio eran pequeñas aldeas, un grupo de casitas, luego ya como una pequeña ciudad, ya después ya como un imperio, ¿no? Como algo mucho más expansivo. Eso se dio desde el 700 después de Cristo al 1200 después de Cristo. En esta época, esta cultura se extendió mucho más, ¿no? La decadencia de la cultura tihuanacota tuvo varias hipótesis, no se sabe cómo esta desapareció. Muchos dicen que fue por inundaciones, otros dicen que la gente se fue a otros lados y dejó abandonado este territorio, porque ya de repente no tenían ya los recursos para poder mantenerlo, etcétera. Pero la hipótesis más factible es aquella que que esta cultura fue desaparecida a través de una especie de tempestad de arena que empezó a tapar este tipo de estructura, donde la gente fue enterrada dentro de eso, ¿no? Es como que si la ciudad fue totalmente enterrada ya en arena. Entonces, ahora solo queda un recuerdo de esta historia y vamos a ver estas como los grandes edificios que Tiwanaku tuvo, ¿ya? A partir de lo que vendría a ser su herencia cultural que nosotros vamos a ver. Bueno, vamos a verlo desde la perspectiva un poco natural, ¿ya? Les voy a explicar esto, me voy a dejar de compartir y siempre les voy a pedir que vayan apuntando algo que no está dentro de las presentaciones porque es importante que ustedes empiecen a generar lo que vendría a ser principalmente esta retención que vamos a explicar, ¿ya? Ok. Para empezar, vamos a tomar en cuenta que Tiwanaku es una cultura netamente indígena, ¿ya? Cuya lengua, sí, vamos a tomarla en cuenta como el puquina, ¿ya? Que va a ser una lengua materna de ellos. Ya después, ya para los incas, después los incas hablan el jaquearu, que vendría a ser el quechua, ¿ya? Y a partir de eso nosotros vamos a identificar lo siguiente, ¿ya? Esto quiero que me atiendan a ver si me pueden ayudar con algunos ejemplos. Y en realidad es importante para que podamos comprender por qué Tiwanaku tiene distintos templos, ¿ya? Muy bien. Ok, no sé si se ve, se puede observar. Eso, muy bien. Vamos a cerrar esto. Ya. Bueno, vamos a ver los tres mundos de Tiwanaku, ¿ya? Ok, tenemos el mundo celestial, el mundo terrenal y el mundo subterráneo. Muy bien. Entonces, el mundo celestial es representado por todo aquello que vuela, ¿no? Y para los tiwanacotas hay una ave que es principalmente el rey de los Andes. ¿Cómo se llama esa ave? A ver si alguien me dice. ¿Cóndor? Eso, muy bien. Entonces, todo lo que vuela, especialmente el cóndor, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver la representación de lo que vuela a través del cóndor, ¿ya? Y ese es el mundo celestial. ¿Y esto es por qué? Porque está cerca a los dioses, ¿ya?
Muy bien. Ahora, el mundo terrenal es aquello que camina, ¿ya? Y hay un animal que nosotros conocemos y hemos visto ayer con la cultura Huancarani, también con la cultura de Chiripa, este animal, ¿cómo sería? ¿La llama, dicen? Eso. Todo lo que camina, en este caso la representación va a ser la llama, ¿sí? Llama, vamos a poner acá. La llama. También hay otro animal que ruge, ¿ya? Entonces le vamos a poner acá al puma. Es un animal sagrado para ellos, ¿ya? La llama y el puma. El mundo subterráneo es representado por todo lo que se arrastra o nada. ¿Sí? ¿Qué sería? A ver. La serpiente, dice. Eso, ¿qué más? La culebra, dicen. Serpiente o culebra, como quieras llamarles, lo que se arrastra. ¿Y qué más? ¿Lo que nada? Las ranas. O sapo. No, el pez. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener nosotros ya en los tres mundos, ¿ok? El mundo celestial, el mundo terrenal y el mundo subterráneo. Y eso necesitamos aprender nosotros. ¿Por qué? Porque en base a estos tres mundos vamos a ir viendo nosotros lo que Tiwanaku nos ha dejado como herencia, ¿sí? ¿Ya? En base a estos mundos. Ahora, ya dentro del proceso de la cosmovisión andina, que netamente va desde Tiwanaku, desde las primeras culturas hasta los incas, vamos a ver también estos tres mundos representados para el Alajpacha, Mancapacha, Capacha, ¿sí? ¿Ya? Pero el problema es que en relación al mundo a comparación del mundo tihuanocota al mundo inca, ellos decían que el Mancapacha era el mundo de los muertos, pero para los tihuanacotas no existe el mundo de los muertos, porque los tihuanacotas decían que todas las almas no, ¿cómo decimos nosotros? No van a un mundo en el cual descansan, sino las almas retornan, y es por eso que ellos creían mucho en la reencarnación y en ese proceso de volver a la vida, ¿sí? Entonces, por eso es que los tihuanacotas, algunos de sus difuntos fueron enterrados momificados, y nosotros le llamamos chulpas a esto, o chulpa, perdón, ¿sí? A este tipo de momificación, y va a ir generando ese proceso, ¿ya? Entonces, ya sabemos, ¿ya? A ver, vamos a ir preguntando, ¿está bien? A ver, Taylor, ¿cómo se dice tu nombre? ¿Taylor? ¿O cómo se dice? A ver, ¿está bien pronunciado? Se escribe Taylor y se dice Taylor. Ah, muy bien, Taylor. Taylor, ¿cuáles son esos tres mundos de los tihuanacotas? Los tres mundos, lo que acabamos de ver. Sí. Mundo celestial. Muy bien. Y el otro no me acuerdo. Subterráneo, a ver. Subterráneo, sí. Sí, nos vamos a acordar de eso, ¿no ve? Porque vamos a ir viendo a continuación los monumentos de los tihuanacotas, ¿ya? Muy bien. Entonces tenemos el templo de Kalasasaya, ¿sí? Kala significa piedra, saya o sayasta significa parado, o sea, significa piedra parada. Es el templo de piedras paradas, de donde se observan los cambios de las estaciones del año solar de 365 días. En ambos equinoccios significa el fin del sol, digamos, ¿ya? En cierto sentido, ¿ya? Y vamos a tener nosotros ahí, luego el solsticio es el nacimiento del nuevo sol. Equinoccios tenemos el otoño el 21 de marzo y el primavera el 21 de septiembre, ¿ya? El sol nacía por el centro de la puerta principal y se accede por una magnífica escalinata, ¿no? En este caso en el templo de Kalasasaya. Acá tenemos el solsticio de invierno que hemos recordado recién este mes, el 21 de junio, con el nacimiento del nuevo sol, ¿sí? Y también vamos al solsticio de verano, donde va a ser el 21 de diciembre, por el nacimiento del sur, por el nacimiento del sureste, ¿sí? Este muro es conocido como pared balconera o chunchucala, esto de acá. ¿Conocen el templo de Kalasasaya? ¿Sí? ¿Han visto alguna vez?
Esto de acá. ¿Sí? Es importante, si ustedes conocen, acá tenemos la escalinata para ingresar al templo, el templo mismo. Ahora, este templo, ¿a cuál de los mundos corresponderá? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo es? A ver. Celestial, terrenal o subterráneo. ¿Cuál es? A ver. Al mundo terrenal, dice. Eso, el mundo terrenal, porque está sobre el suelo, ¿no ve? Está sobre el suelo, ¿ya? Y vamos a ir viendo nosotros este proceso. Aquí en este templo, se llama Templo de Kalasaya porque era el templo ceremonial de los tiwanacotas, donde se hacían las ofrendas, ¿sí? Si nosotros vemos por acá, es una foto aérea, y vemos, es pues la parte importante del templo que se encuentra por estos lados. Acá por aquí tenemos la Puerta del Sol, ¿no? Y acá tenemos algunos monolitos que lo vamos a ver más cerca posteriormente, ¿ya? Y esta parte es el muro, como les dice acá. El muro es conocido como pared balconera o chunchucala, ¿sí? Esto de acá, ¿sí? ¿Ya? ¿Y por qué se dice el templo de las piedras paradas? Porque justamente tiene piedras paradas, ¿ya? Estos que vemos acá como pilares son piedras paradas, ¿sí? Acá podemos ir viendo, se observa claramente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por este lado. Y efectivamente cada piedra es un solo, en este caso estamos hablando de un monolito, ¿sí? Una piedra solidificada de un solo elemento, sin adornos, sin nada, ¿ya? Entonces, de esa forma es que nosotros podemos conocer, este es el templo de Kalasasaya, ¿ya? No se olviden de ese nombre, por favor, ¿ya? Luego tenemos el templete semisubterráneo, ¿ya? Se encuentra más de 2 metros por debajo del nivel del área, vale decir, a 2 metros de profundidad desde la tierra hasta abajo, ¿sí? De planta casi cuadrangular, porque es cuadrado este templete, 57 pilares sustentantes de arenisca roja, ¿no? Que es esto de acá, los pilares que tenemos, ¿sí? Y sillares del mismo material. Sillares significa este relleno que tenemos acá, ¿sí? Los sillares. ¿Ustedes se acuerdan de lo que les hablé esto ayer? ¿Qué son estos? ¿Se acuerdan? Tenemos acá. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Nada? Ok. Estas son las cabezas. Eso, las cabezas clavas. ¿Se acuerdan que hemos hablado de las cabezas clavas? ¿Sí? Una cabeza clava es una cabeza sobresalida, ya sea en una cerámica o un muro, ¿no? Y esto es un muro. Y ahora, ¿ustedes saben qué representa cada una de estas cabezas clavas? Son 175, por si acaso, ¿no? ¿Saben lo que representa? ¿Alguna idea? A ver. ¿Los días? No. ¿Otra idea? Ok, muy bien. ¿Saben? Cada cabeza tiene un rasgo distinto y es un visitante que visitó esa época Tiwanaku, ¿no? Una autoridad, alguien conocido del tiempo, le tallaban su rostro y lo ponían acá como recuerdo de su visita, ¿sí? Entonces eso nosotros vamos a ver, ¿ya? Y bueno, se dice que dentro de este templete también habían encontrado el famoso monolito Bennett, ¿no? Sepultado ahí adentro, ¿sí? Porque esto hicieron excavación todavía ellos, ¿no? ¿Ya? Entonces, tiene muros adornados en su interior con 175 cabezas, que son estas, ¿sí? Acá tenemos, ¿ya? Trabajadas en piedra caliza. Todas las cabezas son diferentes entre sí, mostrando rasgos de diferentes etnias, ¿no? Como les decía, en algún momento cuando alguien venía a visitar, le tallaban la cabeza y le ponían ahí. Pero también había cabezas clavas de sus animales, ¿no? En este caso hablamos de zoomorfos y antropomorfos, ¿ya? Algunos dicen, por ejemplo, si ustedes visitan el templete semisubterráneo y ven las cabezas, hay cabezas que parecieran de extraterrestre, porque no tienen ni nariz ni boca, simplemente una cabeza ovaloide con ojos grandes, ¿ya?
Entonces, estableciendo eso, que particularmente tal vez es algo que podría parecer un extraterrestre, o a lo mejor el diseño fue ese, ¿no? O sea, en algún momento te pones a pensar. Hay 5 de estas cabezas que parecen de extraterrestre, por si acaso, y en algún momento piensas, bueno, ¿qué pasó, no? Porque en la historia, bueno, los guías, cuando vamos a Tiwanaku, nos dicen que hay un montículo en Tiwanaku, por si acaso, cerca al templete subterráneo, y decían que ahí aterrizaban naves del espacio, ¿no? Bueno, es un invento en realidad para poder llamar la atención, pero no se sabe qué tan cierto puede ser. Porque fueron piedras grandes las que movieron los tiwanacotas y tampoco sabemos cómo lo hicieron, ¿no? Si fueron muchos hombres, tal vez si usaron algún tipo de tecnología de esa época en algún momento, ¿no? Este templete semisubterráneo, ¿sí? Empotrado en el piso estaba el monolito Bennett, como les dije hace rato, se llama monolito Bennett o Estela Pachamama, ¿ya? Así es como se llamaba ¿no? Que vamos a verlo más adelante. En su altura es de 7.3 metros de largo y tiene aproximadamente un peso de 20 toneladas, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que estas personas tuvieron que mover semejantes piedras y para poder construir primordialmente este proceso de ornamentación que nosotros podemos ver. Por eso es que para los españoles ha sido difícil deshacerse de toda esta historia, porque pues bien complicado, ¿no? Destruir una gran cantidad de piedras en esa época era un poco complicado, a pesar que el Pumapunku tiene restos rotos por los españoles que van a ser como huellas de que también en el Pumapunku existía un templo ceremonial, ¿no? De dioses, ¿ya? Entonces podemos ir identificando nosotros acá tenemos las cabezas clavas, ya tenemos las piedras, ¿no? Paradas en este caso, también acá al fondo está el templo de Kalasasaya, ¿ya? Entonces, en algún momento hay una conexión entre todos estos, ¿no? El mundo terrenal con el mundo subterráneo, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Ya hemos visto esto, estoy yendo para arriba. Bueno, luego tenemos, ya, ahora sí, la pregunta es, ¿a qué mundo representa este templete semisubterráneo? Y la respuesta es fácil, ¿qué mundo sería? A ver. Subterráneo. Eso, muy bien, ¿verdad? Evidente. El mundo subterráneo, ¿no? Y tenemos un tercer elemento importante dentro de la historia de Tiwanaku, que es la pirámide de Acapana, ¿ya? La pirámide de Acapana también tiene 7 terrazas escalonadas y cada terraza tiene 18 metros de altura, ¿ya? No, perdón, las 7 escalonadas tienen 18 metros de altura, ¿ya? Acapana es imponente estructura piramidal con 800 metros de perímetro, 800 metros, que va a ocupar, es como 800 metros cuadrados, ¿ya? Y con sus terrazas escalonadas que vienen estas de acá. Hasta el momento se han descubierto solo 3, ¿ya? Nos falta todavía descubrir más, ¿ya? En cada una de estas terrazas escalonadas cuentan que encontraron restos de tesoros, ¿no? ¿Ya? Cosas de oro, ¿ya? Que los tiwanacotas habían, tal vez de repente en algún momento esto lo usaron como una especie de ofrendas para sus dioses que se encontraran en este lado. El ascenso va a determinar lógicamente que al final de la pirámide de Acapana va a estar una chacana. ¿Saben lo que es una chacana? ¿Cómo es? A ver. Dice, ¿podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Qué es una chacana? ¿Saben lo que es la chacana? ¿Cómo es? ¿Han escuchado hablar de ese nombre o no? ¿Nada? Ahí pueden buscar ustedes en el internet y les va a dar lo que es una chacana, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos una chacana con la explicación de lo que es el calendario. ¿Dónde está el calendario? Ahí, el calendario Tiwanacota. Aquí está la chacana. ¿Sí?
¿Dónde están ustedes? Yo estoy acá buscándolas. Ok, mira. Este no es. Creo que ese es. Acá ven, ¿no ve? Varias chacanas que les estoy mostrando. Esta es una chacana. ¿Han visto? ¿Conocen? Acá, por ejemplo, tenemos una chacana que representa lo que vendría a ser el calendario tihuanacota, ¿no? El Inti Raymi, el Coya Raymi, el Pachapocoy Raymi, el Capaj Raymi, ¿no? Lo que habíamos visto hace rato, ¿sí? El solsticio de invierno, equinoccio de primavera, solsticio de verano, equinoccio de otoño, ¿sí? Todo ese proceso. Ese es el calendario, ese es chacana. ¿Conocían la chacana? ¿Cómo es? ¿Sí o no? No, dicen. Ah, ¿no conocían la chacana? Wow. Ya es parte de importante de nuestra cultura, por si acaso. Si alguien les pregunta qué se llama esto, se llama chacana o Cruz del Sur, ¿ya? Así es como se llama esto, ¿ya? Hay que tomarlo en cuenta para que no nos agarren en curvas, ¿no? Con esa pregunta, ¿ya? ¿Qué representa la chacana? Pues el calendario de los tihuanacotas, ¿ya? Eso es lo que representa la chacana. Ahora bien, la chacana tenía al medio un ojo, ¿no? Y en la pirámide de Acapana, esta chacana se encontraba echada justamente en la pirámide, en la parte superior, ¿ya? Y dentro del ojo se echaba agua, ¿ya? ¿Para qué creen ustedes que se echaría agua dentro del ojo de la chacana? A ver. ¿Qué creen? ¿Para que llueva? Ya, no tanto así para que llueva. ¿Para qué creen que pasa? ¿Qué creen? ¿De qué se creen que sirve eso? A ver. Por ejemplo, el agua a larga distancia. ¿Para qué nos sirve el agua a larga distancia? ¿Qué provoca a larga distancia cuando vemos agua? ¿Reflejos? Eso, reflejo, muy bien. Entonces la gente que iba a visitar Tiwanaku veía la pirámide de Acapana de lejos. Y lo que veía primero era el reflejo del ojo de la chacana. No solamente esto era para dar un reflejo, sino el ojo de la chacana servía para orientar a los visitantes, no solo eso, sino también para saber el clima, ¿sí? El clima. Los curacas de Tiwanaku veían ahí si iba a llover, si iba a hacer sequía, etcétera. O sea, era como una especie de, ¿cómo decimos nosotros? De lector de tiempo, ¿no? En algún momento. ¿Ya? Bueno. Luego tenemos el Pumapunku, ¿ya? Es parte del complejo de Tiwanaku, así era el Pumapunku, pero ahora no está así, todo está derrumbado, ¿ya? ¿Ya? Tiwanaku va a ponerle en una explanada central, en un montículo es una montaña, así como acá en Sopocachi, una montaña que no es muy elevada, ¿sí? ¿Ya? Y aquí se va a establecer ciertas terrazas que nosotros podemos ir viendo, ¿ya? De piedras megalíticas y un corte amurallado al occidente, ¿ya? Acá ven ustedes, esto es una chacana, ¿ya? Es una chacana esto, ¿ya? Se encuentra al suroeste del templo de Calasasaya, ¿sí? En Aymara su nombre significa la puerta del Puma. Punku es puerta, Puma, ¿no ven? Puerta del Puma, ¿ya? En cierto sentido. Cuando ustedes van a visitar Tiwanaku, también pueden visitar Pumapunku, que es el último recorrido de los museos, ¿ya? Bueno, tenemos a la Puerta del Sol, que alguna vez la hemos visto como una situación enigmática, ¿ya? ¿Por qué decíamos que era enigmática? ¿Algunos saben la historia de la Puerta del Sol o algunas teorías? A ver, ¿saben o no? ¿Cómo es? ¿Sabemos algo o no? Dicen que la Puerta del Sol estaba de la puerta. Y cuando llegaron los fuéramos tres y por eso es que hay otros dos de la puerta. Ya, muy bien. ¿Alguna otra teoría por ahí? Esa teoría sí. Ok. Se decía que la Puerta del Sol era un
un paso a otra dimensión, ¿no? También, cuando la gente pasaba por aquí, por el centro, ¿sí? ¿Ya? Ahora, la ubicación de la puerta no sabemos si es aquí, al inicio de esto, o acá, al inicio de la pirámide, ¿sí? Hay muchos que dicen que la teoría era al inicio de la pirámide porque por aquí se subía a hacer ceremonias a los dioses en la Chacana. Otros dicen que no, que es acá en el templo de Calasasaya, porque justamente era el lugar donde se adoraba a los dioses y tú cuando pasabas por la puerta para entrar por las escalinatas, significaba que estás haciendo a un mundo sagrado, ¿ya? Pero la idea es, digamos, de que la puerta tendría que tener alguna utilidad, por eso se llama puerta, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué se llama Puerta del Sol? Porque justamente aquí está Huiracocha, ¿no? Que es el dios sol, ¿ya? Para ellos, para los tiwanacots. Es un enorme bloque monolítico. Dime. La Puerta del Sol ha sido movida, creo, ¿no? Porque según lo que me han contado es que por eso está rajado. Ahí se ve lo que está rajado. Rajado no, roto. Esto es una rotura. Aquí ha sido armada la puerta ya. Porque la Puerta del Sol, ¿saben quién encontró? ¿Saben o no? No, profe, a ver. Ya. No. La Puerta del Sol lo encontró Antonio José de Sucre. ¿Ya? Cuando Antonio José de Sucre encontró un pedazo en un lado y el otro pedazo en el otro, y bueno, lo hizo armar para volverlo monumento de la parte de la cultura tihuanacota, ¿no? Y esta puerta fue encontrada justamente más allá, mucho más allá de lo que es el lugar sagrado tihuanaco. Tal vez en algún momento se la estaban llevando y claro, la hicieron caer y se les rompió, ¿no? Y entonces esa forma va a quedar así, partida, ¿no? En realidad se encontraron por dos pedazos, como vemos acá, ¿ya? Este es de piedra andesita y la andesita es es género femenino para los tihuanacotas, ¿ya? Porque es fácil de pulir, ¿ok? A 3 metros de alto, podemos ver 3 metros de alto, por 3.75 metros de ancho, ¿sí? Pesa unas 10 toneladas, sobre él se talló una enorme puerta rectangular, que es esta de acá, ¿ya? Y rematado por un friso de bajo relieve, que es esto que vemos acá se llama el friso, ¿ya? Que es un calendario para los tihuanacotas también el friso, ¿ok? Entonces la parte central del dintel de la puerta, que es esta de acá, está decorada con bajorrelieves, ¿ya? Sí, en algún momento dentro de este cuerpito hay figuritas específicamente, ¿ya? Decorada con el dios que representa tiene cabeza de puma, este de acá, ¿ya? Y esta puerta ceremonial se construyó en el siglo IX, ¿ya? Se volvió a reconstruir en el siglo, o sea, se construyó en el siglo IX, ¿no? Se reconstruyó después ya con Antonio José de Sucre, ¿sí? Así es como se la encontró, así como se la fue reconstruyendo, ¿ya? Haciendo las excavaciones, todo ese proceso. Entonces, acá nosotros podemos ver, ¿ya? Les voy a explicar estas dos, ¿qué se llama? Los báculos que maneja este Huiracocha, que es el dios sol, con cabeza de puma, por si acaso es, ¿ya? Estos dos báculos representan los poderes principalmente, los poderes de la creación. Al final de estos báculos, cada uno tiene cabeza de cóndor, ¿ya? Cabeza de cóndor. ¿Por qué? ¿Qué significa el cóndor? ¿Les he dicho? A ver. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo es que significa el cóndor? Celestial. El rey de los Andes. El mundo celestial, ¿ya? Del mundo celestial, la creación. Entonces quiere decir que Huiracocha está mucho más allá de los cielos, ¿sí? Luego ya tenemos aquí figuras de bajo relieve como los hombres alados, ¿sí? Algunos hombres, algunos antropomorfos con cara de humano y otros zoomorfos con cara de cóndor y cara de puma, ¿ya? Bueno, la Puerta del Sol tiene su pareja, que es la Puerta de la Luna. Como pueden ver, los recortes angulares son parecidos. Acá tenemos la trialidad celestial, terrenal y subterráneo. Siempre vamos a ver eso en las figuras, mira.
acá tenemos la trialidad. No se ve bien claro en fotografías a distancia, pero cuando tú vas y ves la puerta, aquí tienes 3 ángulos, ¿ya? Esta puerta es la puerta de la luna, ¿ya? Este es un monumento lítico de una sola piedra. Esto es una sola piedra. La puerta se asienta sobre el terreno elevado en enclave del Putuni, ¿ya? Donde se halla el Palacio de los Sarcófagos y fue construida por los integrantes de la cultura tiwanaku. Putuni es el lugar, el cementerio de los muertos, por si acaso. Ustedes han visto acá en La Paz, ¿no ve? Se ha descubierto se ha descubierto un cementerio aquí en La Paz, justamente en el Teleférico Blanco, ¿ya? Que es en la segunda parada, que es la plaza de, ya se me fue el nombre, ¿sí? A la plaza del Monumento Buch, ahí es, ¿no? Ahí es la segunda parada del Teleférico Blanco, y ahí han descubierto un cementerio. Y ahí se le han puesto de nombre Putu Putu, ¿ya? Que quiere decir cementerio, ¿ya? El Putuni, que quiere decir lugar de los muertos, o sea, el cementerio. Acá en este sector también han encontrado algunas tumbas de curacas, más que todo, ¿sí? De sacerdotes, ¿ya? De esa época. Entonces, el espesor de esta puerta de la luna es de 26 centímetros, ¿ya? Este espesor, ¿está bien? Su altura es de 2.23 metros. Su material es piedra andesita, tiene forma de arco y con friso. Friso es esta que tenemos acá en la parte de arriba, ¿ya? Acá también ustedes cuando vean la Puerta del Sol, este se llama friso, ¿ya? Cuando vean la Puerta de la Luna, este se llama friso, ¿ya? Ok, ya hemos visto esto. Decoraciones altos y bajos relieves de motivos zoomorfos que lo tenemos esculpidos en la parte del friso, ¿ya? Hay cabezas de puma con bocas de pez en lugar de cabezas de ave, ¿sí? ¿Ok? Entonces vamos a ver nosotros cabezas de puma, ¿sí? Con boca de pez. Boca de pez significa como si fuera un pico, ¿sí? ¿Ya? Y en algún momento es como si los pumas hubieran estado interrelacionados el cielo con la tierra, ¿no? Por eso es como si lo hubieran tragado los cóndores, ¿ya? Bueno, tenemos al monolito fraile, ¿sí? ¿Ya? Es monolito de una sola pieza, ¿no? Porque por algo es monolito, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Tallados en diferentes formas humanas, adornados con figuras de seres míticos, animales naturales, representados personajes sagrados, ¿no? Y acá los tenemos los tallajes, ¿ya? Esto de acá se llama el cinto y siempre lo de arriba vamos a llamar el friso, ¿ya? El cinto, el friso. Ahora aquí tenemos 2 figuras muy importantes que vamos a ver nosotros, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un vaso que nosotros lo llamamos keru y aquí tenemos ahí se me está en el báculo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, este es el poder religioso y este es el poder político. Por eso esta imagen representa un jefe de Estado, ¿sí? Con poder religioso y poder político, ¿ya? ¿Ok? Este es el monolito fraile, ¿ya? Y en su estructura, este monolito se encuentra en el templo de Calasasaya, ¿sí? ¿Ok? Y otra cosita más del monolito fraile, ¿sí? El monolito fraile, el monolito fraile es el único monolito que se encuentra en su lugar original, ¿ya? Eso si alguna vez les preguntan, ¿cuál es el monolito que se encuentra en su lugar original? O sea, por ejemplo, los otros monolitos los han movido, los han tenido que poner, pero este se encuentra en su sitio original. Además, en su cinto, cuando ustedes vean más de cerca, si alguna vez van a Tiwanaku, van a ver diseños de cangrejos, ¿no? Y eso era un poco ilógico ver acá en la zona andina porque los cangrejos son un animal marino, no es un animal de lago. Entonces, van a ver aquí algunas figuras de cangrejos talladas, ¿no? Y tal vez en algún momento la gente que hizo este monolito venía de esos lugares donde ha visto este tipo de animales y los ha querido dejar perpetuos en este monolito. Ya luego tenemos el monolito Ponce, recibió su nombre gracias a Carlos Ponce, quien descubrió este monolito, ¿ya? Generalmente los trabajos científicos describen el aspecto exterior del monolito, ¿no? Que nosotros podemos ver acá. No es lo mismo un monolito fraile cuya cabeza es ovalada
a un monolito ponce cuyo friso, perdón por el término que les he dado hace rato, el friso es ahora, no la cabeza, el friso es cuadrangular, ¿ya? Como pueden ver, las figuras de este monolito que agarra son distintas, ¿ya? Dentro del poder. Y los entornos, acá nosotros ya no tenemos tallado cangrejos en el cinto, sino tenemos círculos tallados, ¿ya? Al igual que el monolito Bennett, que vamos a ver después, ¿ya? Asimismo, este tiene, en cierto sentido, al hombre y a la mujer, ¿sí? Como una especie de apreciación de agarrar al hombre y a la mujer. La mujer y el hombre representan estas figuras, ¿ya? Y pueden ustedes ver, si vieran este monolito, aquí en su costado de su brazo, cuando ustedes vayan a Tiwanaku, si es que pueden ir, van a ver tallada una cruz, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos de los españoles que llegaron a América quisieron también dejar su huella en cada una de las figuras y le calaron una cruz, que es una cruz cristiana, no la cruz andina que nosotros conocemos, o esa chacana, ¿sí? La cruz del sur, ¿ya? Entonces, en ese sentido. Bueno, este es el famoso monolito Bennett, ¿ya? Que lo vamos a tener nosotros, ¿ya? Tiene un aspecto antropomorfo, ¿ya? Tiene un friso circular, un cinto, y tiene los dos poderes agarrados, el báculo y el vaso, ¿ya? Que representa una autoridad o personaje poderoso. Se decían que el monolito Bennett representaba un sacerdote, ¿ya? De esa época. Es conocido como Pachamama o Estela 10. Ya les he dicho que un monolito es, en realidad no es un monolito en sí, sino es una estela monolítica, ¿ya? Es el monumento más grande que haya habido, ¿no? Más grande, en realidad, de los Tiwanacotas. La altura de este es de 7.3 metros. Su anchura es de 1,20 metros. El peso es de 20 toneladas. Su material es piedra andesita de una sola pieza. La andesita es el género femenino, por eso es de fácil tallaje, ¿ya? Ahora, tenemos ciertas teorías de este monolito, ¿verdad? O sea, ustedes no sé si las conocen, ¿no? ¿Sabían que este monolito, a un principio, cuando fue descubierto por William Bennett, fue traído a La Paz, ¿no? ¿Qué dices, Miguel? Sí, es así. ¿En qué parte estaba a un principio este monolito? ¿Sabes? No, dice. Ok, es su ubicación. Ustedes conocen la Plaza del Estudiante, ¿no ven? ¿Sí? Sí. Para los que conocen la Plaza del Estudiante, ahí es donde se encontraba este monolito, ¿ya? Dicen que este monolito no quería quedarse en La Paz, entonces empezaba a caminar, dice, por las madrugadas, ¿no? Son leyendas que cuentan. Y se volvía inquieto y quería volver a Tiwanaku. Entonces dice que las madrugadas caminaba cierto espacio y como no podía llegar al final de la ciudad, volvía a su sitio al día siguiente, ¿no? Y entonces la gente de repente veía eso, dicen, ¿no? Y entonces lograron construir un templete semisubterráneo para este monolito para que no lo extrañe porque lo sacaron de ahí, lo construyeron justo donde el estadio y lo pusieron ahí. Tampoco estaba contento, dice que siempre quería regresar a su ciudad sagrada. Entonces lo que hicieron fue llevarlo a Tiwanaku, pero lo llevaron a un lugar muy especial donde se llama el Museo Lítico, ¿ya? Y ahí está ahorita el monolito, está resguardado, está protegido. ¿Por qué? Porque es uno de los más valiosos para la cultura tiwanacota y también para nosotros los bolivianos que mantenemos ese arraigo cultural, ¿no? O sea, alguien lo podría ver como una simple piedra, pero no, para nosotros es algo muy valioso. Es un sacerdote sagrado. En su cinto, él tiene tallado círculos, ¿sí? Círculos. Y en el friso también, ya los mismos círculos del cinto son los mismos círculos del friso. ¿Ya? Bueno, ¿cómo era la vida social de los tiwanacotas? Era profundamente religiosa, ¿no? Y dictada por ritos, ceremonias, cuyo centro de oración era el dios Huiracocha, ¿ya? Huiracocha, que es este dios que tenemos acá. Huiracocha, ¿sí? El dios del sol, el dios Inti. Le dicen Inti, le dicen Huiracocha, ¿no? ¿Ya? Entonces, Huiracocha, ¿ya? Los tiwanacotas se caracterizaron principalmente por también utilizar las famosas chulpas, ¿ya? O, perdón, las famosas chulpas, que eran lugares donde
enterraban a sus difuntos, ¿ya? Luego en la cerámica, muchos motivos de sus dibujos se centran en los diferentes animales, ¿no? Acá tenemos un puma, ¿ya? Por acá, más después debe haber el significado de una llama, de un cóndor, ¿ya? Entonces, también tenemos a las serpientes como representantes de lo que es esta cultura, ¿ya? La serpiente que representa al mundo subterráneo. En la parte metalúrgica podemos ver que ellos lograron producir el bronce, aliando o mezclando lo que es el cobre y el estaño, ¿sí? Haciendo una combinación de los dos. Esto les permitió la fabricación de duras herramientas con las que lograron labrar la piedra y crear magníficas piezas de orfebrería, ¿sí? ¿Ya? Algún momento, ¿no? Los monolitos, por ejemplo, son una situación calada, ¿no? Ellos van calando, van diseñando a partir del uso de estas herramientas que van a ser usadas a partir de lo que vendría a ser la aleación entre el cobre y el estaño, que son herramientas de bronce. Actualmente hay muchas mujeres que utilizan el bronce como topos, ¿no? Los topos son los que se ponen en las mantas y que efectivamente les va a lograr sujetar la manta, ¿no? Entonces, a partir de eso. Ya, en relación a la textilería, ¿no? Nosotros podemos ver que ellos confeccionaban mantos, túnicas para sus sacerdotes y otras prendas mucho más de las cuales mostraron motivos de la actividad guerrera, ¿no? Y ahí nosotros tenemos... Cuando vemos nosotros a esto le llamamos el tejido tihuanacota, ¿ya? Y a esto que tenemos acá es un manto, ¿no? Ya cuando hablamos de los aguayos, que también son parte de la cultura tihuanacota, van a ser principalmente utilizados como protectores de frío en algún momento, ¿no? Entonces, vamos a ir identificando nosotros. Cada uno de estos cuentan una historia distinta, ¿no? Cada uno es una historia diferente. Acá podemos ver unos guerreros, por ejemplo, ¿sí? Que están diseñados bajo colores muy apagados, podríamos decir, porque después de los incas, los incas recién van a generar colores mucho más vivos en sus diseños, pero los tihuanacotas utilizan colores un poco más rústicos, más apagados, ¿sí? Más ófricos, ¿no? Podríamos decir en ese aspecto, ¿ya? También en relación a su agricultura y su ganadería, ¿no? Se basaba en la ganadería y en la agricultura que estuvo caracterizada principalmente por la construcción de pisos ecológicos en los que se sembraron diferentes tubérculos como el maíz, la papa, la yuca y otras frutas, ¿no? Estos son los pisos ecológicos, ¿ya? Nosotros cuando vamos a Tiwanaku en la parte de atrás del templo ceremonial tenemos los sucacollos. ¿Qué son los sucacollos? Son pisos ecológicos. Si ustedes ven estas cositas blancas aquí, no es que es tierra, sino es agua, ¿ya? Agua que se ha ido cimentando con las lluvias, ¿no? Y aquí al medio, entre esta cosa blanca y esta otra, está la tierra, y ahí es donde se va a sembrar la papa. Los tihuanacotas tienen alrededor de 28 tipos de papas ahora en la actualidad, pero cuando hablamos de la época del Tiwanaku eran 200 tipos de papas, ¿ya? La papa, luego la elaboración de chuño, también ellos elaboran chuño. No nos olvidemos de la hoja de coca, que era el sustento primordial de energía, o el maíz, que para la época del Tiwanaku el maíz era el alimento más lujoso de ese tiempo, ¿ya? O sea, los que pertenecían a familias muy nobles solamente podían comer maíz. Otros comían solo papa o chuño, o en este caso... ispi, ¿no? Hablando del pescado, ¿ya? Y acá tenemos a los animales. Estas son las llamas, ¿no? Que podemos ir identificándolas, ¿ya? En cierto sentido, ¿ya? ¿Ok? Bueno, hasta ahí hemos visto Tiwanaku, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Profe, Dime, José. profe, ¿por qué la han llamado al monolito fraile? Porque supuestamente corresponde a la parte religiosa, ¿ya? Y además fue descubierta por un fraile, ¿sí? Por eso se llama fraile, porque fue descubierta por un fraile justamente, y también porque es la fase religiosa, ¿no? Porque supuestamente este monolito representa la situación política y la situación de fe, ¿ya? Por eso se llamó fraile, porque fue descubierta por un cura, ¿ya? Está bien. Ahora, ¿ustedes saben qué se llama el monolito actual que se encuentra al centro del templete semisubterráneo?
¿Cómo es? A ver. ¿Saben o no? No saben. El monolito actual que se encuentra al centro del templete semisubterráneo se llama el monolito Barbado, ¿ya? Para que no se les olvide. El monolito Barbado, ¿ya? Les voy a mostrar siempre este. Interesante es este monolito porque tiene barba, ¿no? Por eso se llama Barbado, ¿ya? A ver, aquí les mostraremos eso. ¿Ya? Aquí podemos ver al monolito Barbado, mira. ¿Sí? ¿Estamos mostrando todavía? Eso. Ahí está. ¿Se puede ver? ¿Sí? Este de acá. Este tiene una barbita aquí, ¿ve? Pues le han puesto monolito Barbado a este. ¿Ya? Ya tenemos, ¿sí? Como pueden ver, las estrategias, la escultura es muy distinta, ¿no? Es bien sencillo este monolito. Cuando tú lo ves, no tiene muchos diseños, como en el caso de los otros monolitos. ¿Sí? Entonces ahí nosotros podemos ir viendo. Ya, eso se encuentra al medio del templete semisubterráneo, ¿ya? El monolito Barbado. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ya hemos identificado la cultura tiahuanaco, hemos visto su religión, su cerámica, su agricultura, ¿sí? Todo ese proceso, también sus templos. Ya hemos visto los 3 mundos, les he ido explicando. Entonces, todo eso vamos a repasar el día de mañana en una pequeña evaluación, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esperemos, ¿no? Que esto de las evaluaciones les sirve un poco a ustedes porque es como una situación de ensayo, ¿no? ¿Qué cosas les pueden preguntar, ¿no? A partir de lo que vendría el avance que estamos haciendo, ¿ya? ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Estamos bien, Licen. Ok, muy bien. Entonces, el día de mañana vamos a ver, hoy día hemos visto Tiwanaku, mañana tenemos que ver los reinos aymaras, ¿ya? Que viene después de los tiwanacotas, y después tenemos a ver a los incas, ¿está bien? ¿Ok? Entonces se van a cuidar mucho, se van a abrigar, está haciendo un montón de frío.